Muchas gracias a todos por haber venido. En el nombre de la Asociación de Organizaciones Húngaras de América Latina, es un placer presentarles al doctor Miguel Holler, profesor emérito, geólogo, vulcanólogo, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Doctor Holler, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para presentarnos los paisajes y geología de la Patagonia. Es un orgullo para la comunidad húngara tener compatriotas a quien la ciencia les debe mucho. Y a partir de ese momento doy la palabra al doctor Miguel Holler. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Muchas gracias a todos los que a estas horas han venido del otro lado de la pantalla a vernos, y también a la Organización de Entidades Húngaras de Latinoamérica por invitarme a dar esta charla. En principio, la charla iba a ser sobre la geología de la Patagonia. Y después lo pensé un poquito mejor y dije, eso va a ser muy seco, eso va a aburrir a la gente, va a ser muy técnico. Y bueno, le incorporé algo de paisajes, un poco de fauna y un poco de vegetación local, ¿no? En la foto tenemos una flor. La Patagonia es un desierto, en muchos lugares llueve menos de 150 milímetros al año, y sin embargo en cada primavera sale esta flor que se llama botón de oro, en latín es grindelia, y que tiñe de amarillo todos los campos cuando se caen los pétalos en esos pequeños puntitos blancos. Sale una sustancia pegajosa, aparentemente una goma. Bueno, la Patagonia está en el extremo sur de Sudamérica. Geográficamente hablando, está al sur del río Colorado. La palabra Patagonia se utilizó al principio para referirse a la región del Atlántico, de la costa atlántica, y luego con el tiempo se fue extendiendo y cubrió toda la zona que estaba en la región sur de Sudamérica, y hoy hablamos de una Patagonia oriental o Patagonia argentina y una Patagonia occidental o Patagonia chilena. Hay quienes incluyen Tierra del Fuego y las Islas Malvinas en la Patagonia, otros la excluyen, pero no viene al caso. Es una región mítica para muchos, sobre todo no sudamericanos, y al igual que Alaska y quizás Islandia, bueno, la gente va pensando que va a haber paisajes excepcionales con aventuras, que es una realidad. Es muy común ver ciclistas de origen japonés o escandinavos pedaleando y transpirando con eso en la ruta 40 que va sobre la cordillera, o la ruta 3 que va sobre la costa atlántica. Esa característica mítica también hizo que el nombre fuera registrado como una marca registrada por una fábrica que hace ropa y equipamiento de camping, y también para una cerveza muy difundida en el hemisferio norte. Casi todas las ciudades hay un restaurante, por lo menos, que se llama Patagonia. Así que, bueno, es un sitio cuyo nombre por lo menos se conoce, si es que no se conoce dónde está exactamente. Bueno, los geólogos somos una gente bastante extraña. Para el ciudadano común, una persona de 80 años, yo tengo 73, una persona de 80 años es una persona mayor. Una persona de 100 años ya puede ser vieja, y para un historiador la cultura egipcia es una cultura antigua. Sin embargo, tiene 6.000 años. Sí, 6.000 años los historiadores lo llaman una cultura antigua. Y nosotros los geólogos estudiamos un planeta que tiene 4.600 millones de años. 4.600 millones de años. Una vez le dije a mis alumnos de Geología General que si se ponen a contar desde 1 hasta 4.600 millones, iban a estar la mitad de su vida sin hacer otra cosa que contar números uno detrás del otro.
Una de las maneras de representar el tiempo geológico, estos 4.600 millones de años, es con la espiral que tengo a mi derecha. Si vemos bien, esa espiral está casi toda en blanco, excepto la última vuelta y media, que es donde aparece la vida. Lamentablemente no me anda el señalador, así que les pido que me sigan un poco qué es lo que estoy explicando. Los primeros dibujos que aparecen en el tercer círculo de la espiral desde arriba son unas algas microbianas que fueron encontradas en rocas de hace 3.000 millones de años. Es decir, ahí habría empezado alguna forma de vida. Esas algas microbianas no producían oxígeno. Las algas que hacían fotosíntesis aparecen mucho después, a los 1.400 millones de años. Y a partir de ahí, con la presencia de oxígeno, tanto en el agua como en la atmósfera, la vida ya toma otra carrera, se empiezan a desarrollar nuevas formas y siempre dentro de los océanos aparecen nuevas formas de vida hasta que en un momento dado, en los 570 millones de años, aparecen los primeros invertebrados, es decir, los animales que tienen conchillas, ¿no? Como las almejas o los caracoles que tienen sus conchillas. También había otro tipo de animales con exoesqueletos, como los corales, las esponjas y algunos otros. Siempre la vida estaba en el océano. Un poco más adelante comienzan a desarrollarse los peces, primero unos peces con cartílagos, como son los tiburones y las rayas hoy en día, y luego aparecen los peces ya con vértebras y huesos, como los conocemos actualmente. Generalmente las espinas nos molestan mucho. Es en ese momento es donde empieza, fíjense, donde en la segunda vuelta desde arriba empieza a aparecer un color verde en la espiral, empieza a colonizarse con vegetación el continente. También aparecen unas nuevas formas de vida, que son los anfibios, a los 400 millones de años, y los anfibios tenían la particularidad que, si bien vivían en la tierra, en el continente, en la tierra, se reproducían, necesitaban para reproducirse el agua o el océano. Los anfibios que conocemos hoy en día son las ranas y los sapos, pero han seguido viviendo desde entonces. Finalmente, los anfibios van desarrollándose y aparecen otras formas de vertebrados, cada vez con formas más desarrolladas, con más habilidades, y así es como llegamos hasta la era mesozoica, que es una era que empieza a los 400 millones de años más o menos, y que se caracteriza por ser la era de los dinosaurios. Los dinosaurios son bastante conocidos por todas las películas de Jurassic Park y sus secuelas, así que no tengo que explicar mucho de ellas, sino esos animales desaparecen de golpe hace 63 millones de años. Hace 63 millones de años hubo un cataclismo que hizo que desaparecieran todos los dinosaurios, también algunas formas marinas, y solamente le sobreviven algunos reptiles, como por ejemplo las tortugas, las lagartijas, las serpientes, y las aves, que dicen los científicos, que son los descendientes directos de los dinosaurios. Ya en el Cretácico, el último periodo del Mesozoico, discúlpeme que le haga esta introducción de la geología, pero si no después no nos entendemos, en el final del Cretácico aparecen unas nuevas formas que son los mamíferos. Son unos animales muy pequeños, de no más de 30 centímetros, que yo me lo imagino corriendo entre las patas de los dinosaurios grandes y tratando de escapar de los dinosaurios carnívoros que seguramente se los comían. Después de la desaparición de los dinosaurios a los 63 millones de años, los mamíferos se hacen dueños del continente, van evolucionando, toman formas cada vez más grandes. Imaginemos los elefantes, pero había animales
mamíferos todavía más grandes que ellos, y algunos de ellos vuelven al océano en forma de mamíferos marinos, como las ballenas, los leones y los elefantes marinos. Fíjense que el dibujante puso en el último extremo de la última vuelta al ser humano. El ser humano aparece, según esta teoría, recién ahí en ese momento. Bueno, en la superficie de nuestro planeta está formada por rocas. Las rocas tienen distintos orígenes, distintos aspectos, y se degradan por su exposición a la atmósfera. Se parten en pedazos chiquititos, esos trozos forman los sedimentos que cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra y dan lugar a los suelos, que son los que de algún modo nos dan la vida, porque nos permiten producir alimentos. Hay distintos tipos de rocas, las mencionamos rápidamente: las ígneas, aquellas que se producen por el enfriamiento y solidificación del magma. El magma es el material fundido que está en el interior de nuestro planeta. Rocas sedimentarias, que son aquellas que se producen por la consolidación y endurecimiento de los sedimentos, y las rocas metamórficas, que son unas rocas muy extrañas que aparecen, que se forman debajo de la zona donde se forman las montañas. Bueno, con esa pequeña introducción geológica vamos a seguir con los fósiles, que es otra de las herramientas, digo bien, que usamos los geólogos. A la derecha tenemos una foto de un organismo que se llama trilobites, característico del Paleozoico, es decir, la era más temprana, ya con vida, con exoesqueletos, y esta forma de vida están extinguidas hoy en día, y en el centro tenemos una amonite, que es también una forma de vida que se extinguió junto con los dinosaurios a los 63 millones de años. Hoy solamente queda un primo lejano de ellos, que es el Nautilus, en el Océano Pacífico, con 3 géneros distintos que flotan entre los 300 y los 100 metros de profundidad en aguas relativamente cálidas. También hay macrofósiles, es decir, por ejemplo, de un dinosaurio que está embebido dentro de la roca. La roca ha sido parcialmente limpiada por los paleontólogos para poder exponer bien los huesos, y abajo tenemos un mosquito atrapado en ámbar. También hay fósiles que son microbiales, que solamente se pueden reconocer al microscopio. En los últimos años apareció la tecnología dentro del campo de la geología, y se usa una especie de reloj atómico para determinar la edad de las rocas, especialmente de las rocas ígneas, aquellas que consolidan a partir del magma. Las dataciones radiométricas, la más conocida de todas es el carbono 14, seguramente han escuchado hablar de ella. Bueno, con esta pequeña introducción pasamos ahora a ver un poco de fotos de paisajes. Las rocas más antiguas de nuestro país se hallan en las Islas Malvinas, más específicamente en la isla Gran Malvina o Malvina Occidental. En su extremo sur está el Cabo Belgrano, que los británicos llaman Cabo Meredith, que tiene rocas de 1.100.000 años, 1.1 millones de años. Aparentemente es muy antiguo, pero tenemos que tener presente que en Canadá y en Siberia hay rocas de 3.000 millones de años, es decir que dentro de todo Sudamérica, o por lo menos la Patagonia, es relativamente joven en lo que hace a edad. Desde las Malvinas vamos a la cordillera patagónica, en la zona de Esquel. Hay rocas que nosotros llamamos sedimentarias, porque se formaron a partir de la acumulación de sedimentos. Se caracterizan por esa alineación o estratificación, que es la superposición de capas una encima de las otras, y estas están deformadas. Vemos que esas líneas de sedimentos no están rectas, sino que están plegadas formando un pequeño arco en la parte central. Eso se debe a que durante el levantamiento de los Andes
hubo presión sobre estas rocas y las fueron deformando. Si algún día tienen ocasión de ir a Esquel, el viejo expreso patagónico o la Trochita hace su primer tramo, los primeros 10 kilómetros, al lado de estas rocas en las cercanías de Esquel. Saltamos ahora ya al Mesozoico y nos vamos al Jurásico. ¿Por qué? Porque el Jurásico está muy representado en toda la Patagonia. En este caso hablamos de rocas jurásicas de origen volcánico. Y la fotografía nos muestra la zona de la Cueva de las Manos. Abajo hay dos pequeñas fotos con esas pinturas rupestres que habían hecho los primeros habitantes que habitaron en esa zona. La tecnología era relativamente simple, hacían algún tipo de tintura, luego se colocaban la mano, la apoyaban sobre la roca y soplaban haciendo un aerosol que producía esta mancha, la sombra de la mano y la pintura en los alrededores. Yendo un poco más al norte, todo el cordón limítrofe con Chile está formado también por rocas volcánicas. Esta montaña es un hito natural, el otro lado ya está Chile. Acá vemos un Miguel Haller mucho más joven, con mucho más pelo en la cabeza y menos grasa en la cintura. El tiempo pasa lamentablemente. Un poquito más al norte tenemos una vista del cordón Las Monjas, al oeste de Trevelín, esto es bien visible desde el pueblo. Estas rocas puntiagudas son características de áreas que estuvieron englasadas, estuvieron completamente cubiertas de hielo en el pasado y producen, como producto de la interacción entre el frío y la roca, este tipo de agujas. Se llaman nunataks y son muy comunes en la Antártida. Seguimos con las rocas volcánicas. Tenemos una fotografía del valle medio del río Chubut. El río discurre en este magnífico marco de rocas volcánicas que le da un entorno fascinante y hay una cierta paz, por lo menos yo veo una paz a partir de ahí. En toda esta zona hay mucha fauna. En la fotografía de arriba vemos charagones. Los charagones son los pollos semiadultos, es decir, los semiadultos de los choique. El choique es el avestruz o ñandú patagónico, y se desplazan así en grupos grandes de más de 20 individuos, generalmente acompañados por el padre. De estos animales, de estas aves, hay que saber que no las cría la madre, sino el padre. Diversas madres colocan en un nido los huevos y el padre es el que se encarga de empollarlo. En la fotografía de abajo tenemos una mulita, en este caso se trata de un piche. El piche es herbívoro y carece de pelos, es relativamente tranquilo. Y a la derecha, bueno, tenemos una lagartija que es muy común de estos paisajes rocosos. Para terminar con el vulcanismo jurásico, vemos acá rocas volcánicas jurásicas en la pingüinera de Punta Tombo. Los turistas que están ahí arriba están observando a los pingüinos que regresan de alimentarse en el mar. Tienen su estómago lleno y caminan por encima, más o menos, esos pingüinos están caminando por encima de mi hombro, hacia los nidos, donde los esperan sus pichones, a los que alimentan regurgitando parte del contenido estomacal dentro de los picos de los pichones. Aquel pichón que es más grande se impone al más pequeño, y normalmente el más pequeño muere. Es triste, pero digamos así es la vida en la naturaleza. Las rocas volcánicas jurásicas no solamente son bellas y dan lindos paisajes, sino también tienen contenidos de oro. Todos estos puntos rojos son minas de oro que hay en la provincia de Santa Cruz, dentro de estas rocas. La minería está muy discutida en la Patagonia, es aceptada en Santa Cruz, pero es
peleada hay mucha gente en contra en Chubut y Río Negro, principalmente por la desconfianza que hay entre los pobladores sobre la posibilidad de que las autoridades puedan controlar efectivamente a la contaminación que produce este tipo de industria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el año 2020 las minas de oro de Santa Cruz produjeron 18 toneladas de oro y 563 toneladas de plata, generando 8.000 puestos de trabajo directos y 17.000 puestos de trabajo indirectos. En las otras provincias, en este momento, si bien hay yacimientos importantes, no se los explota y está todo completamente detenido. Abandonamos las rocas volcánicas y vamos a las rocas sedimentarias también de edad jurásica. Lo que vemos en el primer plano son los troncos petrificados del bosque petrificado Jaramillo en el norte de Santa Cruz, que originalmente habían sido cubiertas por ceniza volcánica. Son esos sedimentos que están en el medio de la fotografía. Esa ceniza volcánica tenía mucho dióxido de silicio que se fue intercambiando molécula a molécula con la parte orgánica de los troncos y mantuvo toda la estructura que había originalmente. Nosotros vemos un corte de esos troncos. Ese corte tiene los anillos de crecimiento perfectamente bien conservados. Acá tenemos unas piñas fósiles de Araucaria, que eran los árboles que estaban ahí. Vemos en la parte exterior cómo se han mantenido todas las estructuras orgánicas. Si uno la toma en la mano son muy pesadas, pesan más de 1 kilo cada una. Y en el corte que se ha hecho con una sierra de diamantes, vemos todavía las semillas individuales y todos los tejidos que lo protegen. En el Jurásico también hubo un sector que se extendía desde el norte de Tierra del Fuego por todo lo que hoy son las cordilleras de los Andes hasta el sur de Mendoza, donde había un océano. En ese océano se depositaban sedimentos muy ricos en materia orgánica, y esos sedimentos son la roca madre de todos los yacimientos petrolíferos que están explotados en la actualidad. En la parte central de la fotografía vemos una monite, ese fósil que yo les conté que había desaparecido en el Mesozoico. Siempre en las fotografías geológicas hay un martillo de geólogo que ponemos como referencia de escala. Bueno, estas rocas han sido fotografiadas en el lago argentino, que está en el ángulo superior derecho de la diapositiva. Estas rocas se extienden por la Patagonia, aparecen nuevamente en Neuquén y en el sur de Mendoza. Si uno toma una de esas rocas de color oscuro, le da un golpe con un martillo y las huele, le siente el olor a petróleo. Son lo que se llaman esquistos bituminosos y son la gran esperanza de muchos políticos y también de muchos habitantes de nuestro país, porque constituyen lo que se denomina la vaca muerta, un yacimiento de petróleo no convencional que requiere un tratamiento especial para su extracción. En la figura dice que cubre una superficie de 36.000 kilómetros cuadrados, tiene 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas. Sería una gran reservorio de hidrocarburos. El problema que tiene es que para su extracción hay que usar una técnica que se llama fraccionamiento, que constituye en inyectar agua, inyectar arena, inyectar explosivos, y luego se recupera el gas que se va liberando, pero el agua sale contaminada y ensucia todos los sitios donde va, y además el agua no es un bien abundante. Así que al igual que la minería, el fracking o esta tecnología está muy cuestionada por los ambientalistas. Claro, ninguno deja de andar en auto por eso, pero bueno. Siguiendo con el petróleo, esto es la cuenca petrolera de Comodoro Rivadavia. En el centro está el límite entre Santa Cruz y Chubut. Las líneas
negras exteriores serían el límite de esa cuenca petrolera. Los números rojos son pozos de exploración y las manchas verdes son sitios donde en el subsuelo se ha detectado también esquistos bituminosos que serían pasibles de explotar por esta metodología de fracking. Hay que mencionar que en este caso esta cuenca petrolífera fue descubierta en el año 1907, tiene más de 100 años, y no hay otro ejemplo en el mundo de una cuenca que haya sido explotada por más de 100 años. Y para terminar con el petróleo, este es un mapa compuesto del sur de Santa Cruz. Ahí donde el mar entra en el continente es la ría de Río Gallegos, y las manchas que aparecen en el mapa son distintos yacimientos de petróleo, algunos de gas, otros de petróleo, otros son mixtos. Vemos que en el mapa de abajo, en la boca oriental del estrecho de Magallanes, hay muy ricos yacimientos de gas que durante muchos años calefaccionaron la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Dejemos el petróleo y nos vamos al Cretácico, ya al Cretácico propiamente dicho. En gran parte de la Patagonia se estableció un régimen continental muy parecido a lo que es hoy la provincia de Buenos Aires, donde había muchos ríos que tenían periódicamente inundaciones. Cada una de las inundaciones hacía que se depositara una de esas capas que vemos en las fotografías. Algunas de ellas están teñidas de rojo por el gran contenido que tienen de óxido de hierro. Tanto en Chubut, en Río Negro, como en Neuquén, estas rocas son muy abundantes y son portadoras de huesos de dinosaurios, por eso es que se los llama, o se los llamaba en la antigüedad, estratos con dinosaurios. Una localidad clásica de la explotación del estudio y de la extracción de dinosaurios es el Cerro Cóndor en el río Chubut Medio. Acá tenemos algunos autos para que veamos la escala, un pequeño bote que usan los paleontólogos para revisar bien toda la zona, y acá se han sacado numerosos fósiles. Lo que tenemos acá es un grupo de paleontólogos que en la parte central tienen el fémur de un dinosaurio. Ese fémur tiene más de 3 metros de longitud, lo cual nos da una idea de la altura que habían alcanzado estos dinosaurios en ese momento. Atrás vemos unas cosas blancas, son lo que los paleontólogos llaman bochas de yeso, porque los huesos más pequeños los envuelven en yeso para llevarlos hasta los laboratorios donde son limpiados para poder ser estudiados y expuestos. Dejamos ahora definitivamente las rocas sedimentarias cretácicas, y en la zona cordillerana se había impuesto un régimen volcánico. Lo que tenemos en la foto, en la parte más alta, es el Cerro Cuche. El Cerro Cuche es la montaña más alta de toda la cordillera patagónica, de 2.280 metros, y curiosamente no está en el límite con Chile, sino que está totalmente en territorio argentino, porque la divisoria de aguas que constituye el límite con la República Hermana de Chile está más al oeste. Lo interesante de esto es que en las 2 últimas décadas del siglo XIX se desató en esta área una fiebre del oro. Con la llegada de mucha gente, había más de 200 campamentos registrados y probablemente otros 200 no registrados, de gente que lavaba pepitas de oro con la tecnología de aquella época. Con ese antecedente y con el financiamiento de la provincia del Chubut, hicimos una prospección de oro con la metodología más o menos de la época. Con maquinaria más moderna, una retroexcavadora, hicimos los canales y apilamos el material que está en la foto del medio abajo, un poco a la izquierda, que es el material que luego lavamos en estas canaletas construidas en madera, donde vemos dispuestas unas maderas atravesadas en forma perpendicular y dispuestas en una escala logarítmica.
Cada uno de esos maderos hace que el agua salte, y cuando el agua salta, los minerales más pesados quedan depositados en ese saltito, es decir, son trampas para los minerales más pesados, en especial los óxidos de hierro y el oro. El oro tiene un peso específico de 16, es decir, es 16 veces más pesado que el agua, y queda atrapado. Desde el primer momento vimos que efectivamente había numerosas láminas de oro, pero eran todas muy pequeñas y muy difíciles de recolectar. Uno de los métodos alternativos era donde las varillas estaban colocadas una más cerca de la otra y en una forma regular, y que en la literatura se lo denomina el sistema de concentración húngaro. Cuando nosotros tratamos de usar esto, bueno, definitivamente no funcionó, pero eso se debía al tipo de mineral que estaba presente. Acá tenemos una fotografía de las láminas de oro que fueron recuperadas, son todas muy finitas, y la más grande de ellas, la que está en el medio, tiene aproximadamente 2 milímetros de ancho. El rendimiento que nos dio esta prospección fue de 200 miligramos de oro por metro cúbico de material original procesado. Seguramente que con algún método más moderno, una centrífuga o algún otro tipo de maquinaria, hubiéramos tenido un rendimiento superior. Bueno, dejamos definitivamente atrás la minería y el Mesozoico y llegamos al Terciario. Esta fotografía es la localidad clásica donde el famoso naturalista Charles Darwin hizo uno de sus perfiles de lo que él llamó la gran formación terciaria patagónica. Darwin, si bien estuvo 6 meses viajando en esta zona, tuvo ocasión de ver con detalle algunos de estos perfiles, y él sostenía que desde Paraná, en Entre Ríos, hasta el norte de Tierra del Fuego, era la misma unidad, y eso lo impresionó mucho, y escribió en su publicación que era como una distancia desde Londres hasta Reykjavik. No nos olvidemos que Darwin venía de una isla pequeña donde las distancias grandes son impresionantes. Las rocas son de edad terciaria, de origen marino. Vemos que son más blandas que las que vimos hasta ahora. Al pie podemos ver trozos que se han caído por efectos del viento o de la lluvia, y cada vez que sube la marea lava eso. Acá estamos en el frente atlántico, cerca de Río Gallegos, y nos vamos a desplazar ahora un poquito más al norte hasta Comodoro Rivadavia, donde mostramos una foto del Cerro Chenque. El Cerro Chenque domina Comodoro Rivadavia, está justo en el centro de la ciudad, pero en realidad constituye también un problema. Se acumula mucho material suelto en la superficie, y cuando llueve, ese material es lavado, va hasta la ciudad y cubre con lodo todas las calles con lodo de capas de 2 a 3 centímetros. Vemos que en la base del cerro, por encima de las casas, hay unos autos. Esos autos circulan por la ruta nacional número 3, que es la ruta troncal en la costa atlántica de la Patagonia. En el año 95, digo bien, se produjo un derrumbe en el Cerro Chenque, y la ruta se desplazó. Veamos en el sector central de la foto, la línea blanca, que es la que separaba las dos manos, está desplazada más o menos 30 metros hacia el lado del océano. Toda la calzada quedó completamente destruida, y el tráfico tuvo que ser desviado por un camino de montaña, y alargó el viaje, el cruce de la ciudad de Comodoro Rivadavia, más de 4 horas. Se tardó algo de 6 meses en reconstruir todo el camino y que las cosas funcionaran nuevamente bien. Un poquito más al norte llegamos a la península de Valdés, vemos una hermosa cola de ballena franca, un bote con turistas observando, pero lo importante para nuestra charla es lo que está en el fondo, que son las rocas sedimentarias marinas, también de edad terciaria. Eso que aparentemente sobresale y que sobresale un poquito son estratos
más duros, que tienen fósiles y que están con cemento calcáreo. Una fotografía más o menos del mismo sector es esta, nuevamente ese nivel que sobresale en la parte de arriba es el que tiene fósiles. Abajo vemos algunas rocas que se han caído y unas manchas de color marrón oscuro, que son los lobos marinos que están descansando después de haberse alimentado de peces en el mar. Otra fauna que hay en Península Valdés son las maras o patagónicas. En realidad no tienen que ver nada que ver con las liebres, son unos roedores, del mismo modo que lo son los ratones, pero estos son herbívoros, son muy confiados. Si uno pasa con el coche, se quedan cerca de la madriguera, solamente se escapan si uno se detiene. Y lo que tenemos a la derecha es la lechuza vizcachera, que al igual que la mara, hace sus madrigueras en el piso. Vamos ahora más al norte y terminando ya con los estratos terciarios. Este es el balneario del Cóndor, cerca de Viedma, en la provincia de Río Negro. Vemos unos acantilados de más de 80 metros de espesor, que están constituidos también por rocas sedimentarias marinas. Lo interesante de esto, además de la geología, es que hay más de 200.000 parejas de loros barranqueros, unas aves muy bullangueras, muy ruidosas, que tienen este color verde con tonos azules en las alas y tonos amarillos y rojos en el estómago. Estos animales parten de acá y colonizan otras regiones de la Patagonia. Hace unos años en Puerto Madryn solamente se veían estos animales, estas aves en el verano, y ahora ya las vemos en todo el invierno, así que sobreviven en esta época. Bueno, abandonamos las rocas sedimentarias y vamos a unas rocas volcánicas que son abundantes en el centro de la Patagonia y que en el mapa están representados con esos manchones de color negro. Las dos acumulaciones más importantes están en el norte, son la meseta de Somuncura y la meseta de Canquel. Las rocas que se forman acá se denominan basaltos, son rocas oscuras, que tienen estas dos variedades, la variedad brillante, que está arriba, que tiene aspecto de vidrio, en realidad es un vidrio volcánico, y la roca que está abajo, más porosa, tiene oquedades, y esas oquedades eran originalmente burbujas de gas volcánico. También vemos unas manchas de color verde pálido, que se trata de un mineral que se llama olivina. Algunas olivinas tienen una variedad con valor de gema y se usan como piedra semipreciosa, del mismo modo que la variedad vítrea se utiliza por los artesanos para hacer pendientes y aretes para las orejas. Esta fotografía nos muestra un valle en la meseta de Somuncura, que tiene 30.000 kilómetros, 30.000 kilómetros cuadrados, se extiende entre las provincias de Chubut y Río Negro, y abajo tenemos un camino para escala, un camino de tierra. Se levantan en las paredes entre 120 y 150 metros de coladas sucesivas, es decir, de capas sucesivas de basalto que se derramaron hace 21 millones de años en un periodo relativamente corto de 3 millones de años. Discúlpenme, los geólogos siempre hablamos de millones de años, que al resto de la gente le parece un montón de tiempo, pero si ustedes se acuerdan, como dijimos al principio, que la edad de nuestro planeta es de 4.600 millones de años, bueno, 3 millones de años es realmente un espacio de tiempo muy breve. Las mesetas están muy despobladas, no hay agua ahí, así que tampoco hay mucha actividad ganadera, y los guanacos son los animales que más abundan. Los guanacos son unos camélidos sudamericanos que, junto con otros animales como la llama, la vicuña y la alpaca, habitan en Sudamérica
son camélidos, pero en realidad no se parecen en nada a lo que los húngaros conocemos como camellos con sus jorobas. Otro de los paisajes característicos de la Patagonia Norte son estas estructuras verticales que llamamos chimeneas volcánicas. En este caso se llama del Cerro Refugio en Chubut. Son chimeneas volcánicas porque eran los conductos por donde salía la lava que se derramaba luego sobre las mesetas. Cuando desde la cámara magmática ya no había más presión para empujar esa lava hacia afuera, la lava se consolidaba dentro del interior de la chimenea y daba lugar a una roca muy dura, muy resistente a la erosión. Todo lo que rodeaba a la chimenea era material mucho más blando, que fue erosionado por el viento, es decir, fue llevado por el viento y el agua, hasta que dejaron solamente libre la chimenea. En este caso, las dimensiones son más o menos 200 metros en la base y 150 metros de altura. Un fenómeno más o menos parecido, sobre todo en lo que hace a la limpieza del material que lo rodeaba, son estos diques de basalto que aparecen en la zona de Paso del Sapo en Chubut Central. Los diques son rocas volcánicas que se introducen a presión en fracturas que hay en la corteza, principalmente en las rocas sedimentarias, que como dijera son más blandas, y son lavadas y transportadas lejos por el agua de lluvia y el viento. Entonces quedan levantadas estas paredes. Al respecto tuvimos una discusión muy interesante con los colegas arqueólogos que trabajan en el mismo instituto que yo, porque ellos postulaban que estos habían sido levantados por los pueblos originarios. Yo les trataba de explicar que para levantar una pared de 6 metros como tiene esta, se necesita cemento armado, probablemente alguna estructura de hierro y sobre todo todas tablas o un sistema que lo contuviera para poder hacerlo. No muy convencidos, tuve que mostrarle fotos de otras localidades en el mundo donde aparece esto mismo, y bueno, muy a regañadientes aceptaron que esto no había sido construido por los pueblos originarios, sino que eran estructuras naturales. Los campos volcánicos del norte de Chubut tienen algunos conos volcánicos subrecientes, en este caso es el campo volcánico del Cerro Cráter. Tenemos edades radiométricas acá que van de 1 millón a 100.000 años. 100.000 años es prácticamente un reciente para los geólogos, si bien todavía no había seres humanos dando vueltas sobre el planeta, sí, desde el punto de vista geológico, son tiempos muy modernos. El cono volcánico está muy bien conservado, podemos ver el cráter en la parte central. Desde ese cráter salió esta superficie plana, que es una colada de lava, que inundó el valle del río Chico del Norte de Chubut, que después se sobreimpuso, volvió a rodar, volvió a erosionar la colada de lava y siguió su curso como lo hace naturalmente. En otros lugares también tenemos este tipo de estructuras, los conos volcánicos, con un cono volcánico un poco más chico acá. Nos vamos ahora hacia el sur, al sur de la provincia de Santa Cruz, ya en el paralelo 52, que es el límite de la República Argentina con la vecina República de Chile, y esto es un lago dentro de un cráter volcánico, donde una bandada de flamencos se escapa ante nuestra llegada con las camionetas. Se ve que los habíamos asustado. Esta es otra vista del campo volcánico de Paliaique. En el horizonte vemos conos volcánicos. Los autos que están situados a la derecha nos dan una idea de escala, y lo que está a la izquierda en el medio es también un cono volcánico con un cráter
muy redondo en el medio. En este lugar son constantes los vientos fuertes. El día que fuimos nosotros había vientos de 80 kilómetros por hora, 85 kilómetros por hora. Tal es así que la fauna local estaba completamente quieta. Este zorro gris patagónico no se movió absolutamente cuando detuvimos el auto para sacarle la foto, lo mismo que el zorrino este que está a la derecha. Otra vista del campo volcánico de Paliaique. Vemos en el horizonte esos 4 conos volcánicos. Si los miramos desde arriba, ellos forman una línea, están alineados y reflejan una estructura, una fractura en la corteza por donde ascendió el magma desde las profundidades de donde está la roca profunda. La mancha negra es una colada de basalto post-colombino, es decir, post-descubrimiento de América, que todavía no ha sido vegetado y que se lo reconoce fácilmente como tal. Y para terminar con los basaltos patagónicos, mostramos la Laguna Azul, una laguna que está dentro del cono volcánico que dio lugar a esa colada post-colombina. La Laguna Azul está muy cerca del camino, es decir, que si algún día van en auto a Tierra del Fuego, es solamente un desvío de unos 8 kilómetros antes de la aduana con la vecina República de Chile. La foto que yo les mostraba, mover la cabeza en el sentido contrario, obviamente, están más o menos por este sitio. Acá es donde está la aduana, y esta fotografía es de Cabo Vírgenes, donde nace la Ruta Nacional 40, que se extiende por toda la cordillera, desde este extremo continental de la provincia de Santa Cruz hasta la provincia de Jujuy. La fotografía de la derecha muestra el faro de Cabo Vírgenes, y hay otro faro un poquito más al sur, en la boca del estrecho de Magallanes, que es el faro de Punta Dúngenes. En Cabo Vírgenes hay una colonia enorme de pingüinos de Magallanes que anidan entre los matorrales que vemos al fondo. Estos pingüinos acá están descansando antes de salir al océano a comer, alimentarse para después alimentar a sus crías, como yo les había contado. Bueno, casi ya terminando, el objeto de esta fotografía es mostrarle estas manchas blancas que tenemos acá, que son el hielo continental patagónico. El hielo continental patagónico, también llamado campo de hielo en Chile, es el remanente de una gran glaciación que hubo hace 20.000 años, fue el máximo glacial, donde los hielos se extendieron lo máximo tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. La Antártida había aumentado muchísimo su superficie, y en la Patagonia cubrió parte de ella. En ningún momento se acercó al océano, excepto en el canal, en el estrecho de Magallanes o en el canal de Beagle. La línea amarilla que tenemos acá nos muestra la posición de la costa en este momento de la glaciación. Tenemos que tener en cuenta que todo el agua de nuestro planeta estaba en forma de hielo, cubriendo una gran parte del hemisferio norte y también del hemisferio sur. Entonces faltaba agua en el océano. El nivel del océano había bajado casi 100 metros, y en algunos lugares estaba a 400 kilómetros de la costa actual. Es decir, la costa de esa época estaba a 400 kilómetros de la costa actual. El hielo patagónico baja hacia el continente por efecto de la gravedad, en forma de glaciares. Esta fotografía es del glaciar Perito Moreno. Les llamo la atención sobre esta aparente superficie plana que hay encima del glaciar, y más atrás tenemos ya el hielo que alimenta el glaciar. En la parte delantera del glaciar van cayendo los témpanos de hielo a medida que se van derritiendo por encontrar temperaturas más altas, y caen en este cuerpo de agua que se llama el Canal de los Témpanos, que va llevando, por efectos principalmente del viento, los témpanos hacia el brazo norte
del lago argentino. Casi todos los glaciares del mundo están retrocediendo por efectos del cambio climático, excepto nuestro glaciar Perito Moreno, que en algunos años avanza, choca contra el continente y hace un endicamiento del agua del cuerpo de agua que está detrás del hielo, que es el brazo sur del lago argentino, y que comienza a crecer. El agua embalsada comienza a aumentar su nivel hasta donde falta la vegetación, lo vemos en el fondo, lo vemos también acá casi en el primer plano, hasta ahí llega el agua cuando crece. En la primavera subsiguiente o en alguna de las siguientes, la presión del agua va formando un túnel por debajo del dique de hielo, y junto con el deshielo hace que todo el sistema colapse, desaparece el dique de hielo y llegamos a la primera situación donde están a un mismo nivel el brazo sur y el brazo norte del lago argentino. Bueno, la idea que tenía yo, por lo menos al dar esta charla, es que si comprendemos cómo se formó el paisaje, podemos apreciar mucho más, lo podemos apreciar mucho más. Quisiera agradecer a Ana Bagashikovac por organizar esta conferencia y la ayuda técnica prestada, y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Köszönöm szépen a figyelmet. Si hay tiempo, estoy a su disposición para hacer preguntas. No, excelente presentación, doctor Haller. Me gustó muchísimo. Una pregunta. ¿Ustedes, los geólogos, también son los que ayudan a encontrar el petróleo para las grandes empresas también? Los geólogos que se han especializado en petróleo sí lo hacen. No es mi caso. Yo trabajaba más en mapeo geológico, es decir, hacíamos un mapa geológico del país con el objeto de encontrar zonas que tengan posibilidades mineras. Muchas gracias. Yo quería comentar algo. Naturalmente la Patagonia es muy árida, pero toda la zona montañosa, a partir de casi Mendoza hasta donde termina Santa Cruz, tiene una vegetación espectacular. Bueno, yo no sé si mucho de esta vegetación, como lengas, coibes, son naturales o hay mucha vegetación ya implantada, como los pinos. No, es toda vegetación natural. Lo que sucede es que cuando se levantaron los Andes en el Mioceno, hace cerca de 20 millones de años, interrumpieron a los vientos que venían del Pacífico, vientos húmedos que venían del Pacífico, que permitieron, por ejemplo, ese bosque de araucarias que habíamos mostrado en el Jurásico. Entonces se forma una sombra de viento. El viento húmedo del Pacífico asciende, se descarga, se comprime, se enfría, se descarga en forma de lluvia o de nieve sobre la cordillera patagónica, y eso forma la selva valdiviana, que es esa vegetación que usted había mencionado. Muy poco de esa lluvia pasa al otro lado, en la zona de Bariloche o cerca de Esquel, no en Esquel mismo, pero digamos donde está Trevelín, por esa zona, pero ya la lluvia ahí es mucho menor. Tenemos que pensar que en la parte central de la cordillera patagónica las precipitaciones son de 8.000 milímetros, es decir, 8 metros. En Buenos Aires son 2.000 milímetros, para hacernos una comparación. Y ya en Esquel son 650 milímetros, es decir, disminuye muchísimo. ¿Por qué? Porque al pasar el viento, la montaña descargó toda su contenido de humedad y ya llega muy seco abajo, produciendo un efecto de secano, es decir, va secando todo lo que va encontrando a su paso, y eso explica un poco también por qué el resto de la Patagonia, lo que está situado hacia el este de la cordillera, es un desierto. Bueno, yo estuve en el Denali National Park de Alaska
que es muy interesante desde el punto de vista de fauna, osos, lobos, zorros, etcétera, se ven en cantidad, pero es muy árida toda es decir, comparado con los parques nacionales de la Argentina, es mucho más vistoso el paisaje acá. Indudablemente que sí. Yo no he conocido los de Alaska, he conocido algunos otros parques nacionales de Estados Unidos y siempre son mucho más escasos de vegetación. Ahora ya en la Patagonia se han hecho por lo menos 2 parques nacionales nuevos, uno en Monte León y otro al sur de Camarones, que comprenden la costa y la parte de secano, es decir, la parte desértica, y que deben tener un ambiente muy parecido al que usted debe haber visto en Alaska. Bueno, además en Villa Pehuenia dicen que es la única población argentina que está del otro lado de la cordillera. No sé si eso es cierto. Y además ahí es muy interesante, si uno sube a la montaña cercana, hay un lago enorme en el cráter. Así que no sé cómo se juntó esa agua en el cráter. Muchas veces, bueno, tenemos que pensar que en invierno nieva en toda esa comarca, ¿no? Y el agua del deshielo es el que llena el cráter está aislado, es decir, no tiene una salida, normalmente no tiene una salida, y la Villa Pehuenia está del lado argentino de la divisoria de aguas. Si bien tienen cordones altos situados más hacia el este, la divisoria de aguas está situada al oeste de Villa Pehuenia. Es lo que más o menos sucedía con el Cerro Cuche, cuya fotografía ya mostré, que también está situada hacia, es la cordillera más alta de este sector de la Patagonia, de la cordillera patagónica, y sin embargo no está en el cordón limítrofe con Chile, ¿no? Bueno, gracias. Én magyarul kérdeznék, a válasz Igen. természetesen lehet spanyolul. A kutatásaik során megjósolták a Peteroa vulkánnak a kitörését, hogy erről mesélne egy kicsit, hogy ez milyen folyamat vezetett. Bien, en la década del 80, cuando yo todavía, antes de trabajar en la universidad y el CONICET trabajaba para el Servicio Geológico Nacional, me encomendaron hacer el mapa geológico de un sector de la cordillera, de la alta cordillera de Mendoza, donde justamente está el volcán Peteroa. Yo hice el mapa, dejé un informe, después me fui de la institución. En el año 1988 se produce una erupción del volcán Peteroa y al poco rato, a los 2 meses, viene un científico estadounidense, en realidad era británico, pero trabajaba en Estados Unidos, que era muy famoso en la vulcanología, y la gente del Servicio Geológico me pidió que lo acompañe, porque supuestamente yo era el que conocía la zona. Es decir, dejé mi actividad universitaria y volví momentáneamente por muy poco tiempo al trabajo de campo junto con los vulcanólogos. Eso me dio un contacto nuevo con la vulcanología y me hizo conocer por la gente de Malargüe, que es la localidad más cercana que hay ahí. Hubo una nueva erupción no me acuerdo bien, en el año 95-96, y entonces me llamaron desde Malargüe para que vaya a asesorarlos. Siempre ellos tienen miedo de qué es lo que puede pasar. En realidad no puede pasar nada porque está a más de 300 kilómetros del volcán, hay 3 cordilleras de 2.500 metros de altura que los separan, pero sí llega la ceniza, es decir, lo que yo siempre les digo, bueno, ustedes cubran todo lo que son reservas de agua y no se preocupen tanto por la ciudad, sino por la gente que está viviendo en la zona cerca del volcán. Si bien en esa zona en invierno no vive nadie, en el verano, a partir de septiembre, son ocupados por gente que hace transhumancia. La transhumancia es llevar los animales desde las zonas bajas a las zonas altas para que coman los pastos
en esos lugares, los engordan y los vuelven a bajar en invierno. Hay aproximadamente cerca del Petreva entre 1000 y 1500 familias que hacen eso anualmente con todos sus animales, y esa gente sí puede quedar muy expuesta. Después pasó el tiempo y se me ocurrió hacer una estadística de cuándo habían sido las erupciones históricas del volcán Petreva, y llegué a la conclusión de que la próxima se iba a producir en el año 2010. Entonces, junto con la colega que hicimos el estudio, le escribimos al intendente de Malargüe diciéndole, mire, está la posibilidad, en geología nada es exacto, pero está la posibilidad de que se produzca una nueva erupción, y sería bueno que pongan a punto todos los planes de contingencia y la ayuda que puedan prestarle a la gente. Efectivamente, en diciembre del año 2010 se produjo una erupción que duró hasta junio del año siguiente. Entonces, esa fue la predicción que Ana, vos habías dicho, pero realmente, como dije, nada en geología es preciso. Sí sabemos que va a suceder, es decir, estadísticamente puede suceder. Los grandes terremotos como el de Haití o el de Chile habían sido anunciados que iban a suceder, pero no cuándo. No sé si me expliqué más o menos a tu pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por esa enriquecedora presentación. Vamos a subirlo también a nuestro canal de YouTube. Van a poder volver a ver la presentación. Y les deseamos a todos entonces una buena noche. Muchísimas gracias, doctor Haller, por dar esa charla hoy. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Lo veo a Alejandro Power ahí en la televisión. Siempre me maravillé de toda esa serie de conferencias que organizó el año pasado, que yo seguía desde mi lejana Patagonia con mucho gusto. Así que los aprovecho para saludarlo y saludar a todos los que están del otro lado. Hace tanto frío ahora en el lugar donde usted está, porque mi yerno fue a Bariloche, él es del Balseiro, y había 13 grados bajo cero esta mañana en Bariloche. Sí, nosotros, por estar en la costa del océano, no tenemos temperaturas tan extremas, pero esta semana tuvimos temperaturas de 3, 4, hasta 6 grados bajo cero. Hoy ya solamente tuvimos 1 grado sobre cero de temperatura mínima. Bueno, muchas gracias por las explicaciones. Quiero aprovechar, profesor, si me permite hacerle una pregunta, en todo caso que me refresque lo que usted acaba de explicar, pero la plataforma submarina de la Patagonia, de la Argentina, ¿cuándo fue la época en que no era plataforma submarina, sino que era el límite continental? Eso fue hace 20.000 años. Ajá. En la época de lo que nosotros llamamos el máximo glacial, es decir, cuando los hielos se extendieron en su mayor posibilidad, y había menos agua en la atmósfera, menos agua en los océanos, y el nivel del océano había bajado 100 metros, o casi 120 metros. Ajá. Muchas gracias. Akkor mindenkinek kívánunk további szép napot, jó éjszakát. Les deseamos una buena noche y creo que van a tener, ¿no? Alejandro, una charla en julio, ¿verdad? Sí, sí. En realidad yo estoy preparando una charla para fin de año estamos investigando con la arquitecta Mariana Leidemann
una charla sobre arquitectura húngara, que poco se conoce, y esperamos poder culminar el proceso de investigación para realizar ese evento. Y sí, en julio hay otro evento programado, virtual, programado por Ars Hungarica, pero que tiene que ver no con la arquitectura, sino con la música y la participación de comunidades húngaras del cono sur de América. Bueno, Bueno, Lo vamos a seguir con mucho gusto. Muy linda su charla, profesor, la verdad. Un gusto Bueno, siempre. muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches entonces. buenas köszönjük noches. szépen, viszontlátásra! Viszontlátásra. Köszönjük. Köszönjük szépen, érdekes nagyon, köszönjük.